Vamos a hablar en esta tarde de la posible incorporación del juez Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema. Para eso vamos a hablarlo con Horacio Facio, licenciado en Economía y doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, que está en comunicación con nosotros. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien. Hablábamos acerca de esta designación y de la oposición que tienen tanto las cámaras empresarias como el Colegio de Abogados. Contame un poco por qué esta resistencia. Bueno, para ponerlo en contexto, Santiago, diríamos que, por ejemplo, hay un índice internacional de corrupción que publica Transparencia Internacional desde hace muchísimos años, reconocido mundialmente, y en el último índice, el correspondiente a 2023, el título o la presentación de este informe es "El debilitamiento de la justicia deja a la corrupción sin controles a nivel internacional". Por eso esta relación entre justicia y corrupción es muy importante. Claro. En este sentido, hay un rechazo empresarial e institucional, por ejemplo, de IDEA, Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina, que involucra a las 400 empresas más grandes de la República Argentina, que organiza un coloquio anual. Sí, claro, muy Mar del Plata. Exactamente. La Cámara Argentino-Norteamericana de Comercio, que involucra a todas las empresas, AmCham, exactamente. Sí, la que hizo el summit, el último summit hace muy poco, donde estuvo muchos políticos. Exactamente, Santiago. Involucra a todas las empresas que comercian entre Argentina y Estados Unidos, y viceversa, entre Estados Unidos y Argentina. Es decir, este es un toque de atención muy importante a la resistencia a la designación de un juez, que no vamos a entrar en detalles porque no es nuestro motivo en esta breve nota. Pero sí podemos acceder, pero sí creo, Horacio, que podemos decir que hay un fuerte rechazo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, dejando en claro que no tendría la capacidad, idoneidad y transparencia necesaria para ocupar un cargo en la Corte Suprema. Hablan de reiterados cuestionamientos por mal desempeño en este informe y además lo acusan de retrasar expedientes o causas de forma arbitraria, y por esta razón el Colegio de Abogados estaría planteando no estar de acuerdo con la designación de este magistrado Ariel Lijo. Esto es así, pero para la gente que nos escucha, ¿qué causas tiene esta persona que no nombra obviamente el Colegio de Abogados, pero en el saber popular, con qué se lo conoce a este magistrado y qué le preocupa al empresario de un juez como Ariel Lijo? Bueno, no podemos entrar a particularizar determinados juicios o cuestiones judiciales, claro, porque no es nuestra especialidad, pero el hecho de que estos empresarios mencionados, los principales empresarios del país, manifiesten este rechazo por la trayectoria de este juez, significa, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Que estamos muy mal en materia de corrupción internacional, porque estos mismos empresarios son los que luego son consultados. ¿Cómo se elabora el índice de corrupción internacional? Se elabora manifestando, preguntando, requiriendo, inquiriendo a los empresarios de cada país, porque generalmente se apela a la corrupción pública como una relación delictiva entre los funcionarios estatales y los empresarios, ¿correcto? Que son los que se ven obligados o presionados o interesados en a actuar en actos de corrupción.
Ahora Horacio, Sí, para entender, sí. esta postulación de Ariel Lijo es directamente del Poder Ejecutivo y esto despertó, se supo, algunas manifestaciones populares. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Bueno, a ver, no sabemos en detalle qué hay detrás de esto, pero puede ser una estrategia del gobierno, digamos, discutible, porque ahí hay que relacionar el apoyo del Senado, de los senadores, que es donde se aprueban eh, digamos, el pliego se requiere los dos terceras partes del Senado para aprobar la nominación de un juez a la Corte, y acá no hay que ser demasiado susceptible para suponer que debe haber o podría haber algún acuerdo político que, según los sectores políticos involucrados, luego uno pueda inferir qué intereses están en juego. Pero decir lo siguiente, Santiago, que es muy importante. Ya Argentina, en los últimos 5 años, descendió en el índice de transparencia internacional y nos encontramos en el puesto 98, es decir, que hay casi 100 naciones en el mundo que son menos corruptas que Argentina, lo que realmente nos debería preocupar, porque si a esto le sumamos la manifestación empresarial, quiere decir que hay una moralidad cuestionada en los negocios, en las transacciones comerciales, en la obra pública, y que nos está marcando el hecho de que hemos quedado lejos de países como Uruguay, países hermanos como Uruguay, Chile, Costa Rica, que están muy por encima, pero muy por encima, ranqueados en materia de corrupción internacional. Ahí te pregunto, Horacio, y para nuestros televidentes, si la designación definitiva del juez Ariel Lijo dentro de la Corte Suprema puede afectar a este ranking, siendo tan cuestionado, además por la Cámara estadounidense, por la AmCham, que también son los que se fijan mucho cuáles son los jueces que se eligen. ¿Crees que puede llegar a afectar en el ranking de este número 98? Santiago, no tengo la menor duda de que estos son uno de los factores que ranquean mal a cualquier país. Cuando se ve cuestionado el Poder Judicial en su transparencia, por eso mencioné al principio, Santiago, el título de cómo presentan el Transparencia Internacional, el índice de corrupción mundial, donde relaciona la corrupción con el sistema de justicia, es decir, con sistemas de justicia idóneos, transparentes, honestos, habría menos corrupción. Esto es muy importante. Y también es muy importante recalcar que al gobierno, a la actual administración, le puede ir bien en cuestiones macroeconómicas, en cuestiones por ejemplo, relacionadas con el riesgo país, que es un clásico índice que mide un poco la marcha de las cuentas macro. Claro, sí, el precio de los bonos, básicamente es el precio de los bonos. Exactamente, nos puede ir bien en eso, independientemente del nivel de corrupción. Esto es muy importante. Son dos cosas diferentes. Acá estamos cuestionando el nivel de transparencia del país, es decir, de la sociedad argentina representada a través del gobierno, los funcionarios públicos y en particular del sistema judicial. No siempre, Horacio, el índice de corrupción va en detrimento del crecimiento económico. No siempre es así porque depende el grado de corrupción que tenga cada uno de los países, ¿no? Absolutamente, eso es muy importante. De hecho, países que pueden tener un nivel de corrupción alto, pueden tener un nivel de riesgo país mucho más bajo que Argentina. Son dos cosas diferentes. Acá simplemente estamos tratando de relacionar o manifestar en este diálogo que estamos teniendo
el peligro que significa la nominación de un juez que es cuestionada nada más ni nada menos que por los principales empresarios del país. Claro, y tengamos en cuenta que es, de alguna manera, el gobierno pregona de una manera, creo que por unanimidad, lo que se llama el currículum blanco o el no tener inconvenientes para poder ejercer cargos públicos y más aún el cargo de un juez que tiene que dirimir cuestiones que ya viene siendo cuestionado hasta por el mismo Colegio de Abogados. Si es político o no ese cuestionamiento, será cuestión del Colegio de Abogados, pero para la opinión pública es un juez cuestionado por sus propios pares. ¿Y quién más que cuestionarte tus propios pares? Porque los que no entendemos de abogacía, entendemos que hay un cuestionamiento fundado por el mismo Colegio de Abogados y por el directorio, no por un abogado puntual, por el directorio. La firma de este comunicado del rechazo está firmada por el directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Santiago, yo creo que no debe haber nada más grave que un profesional, cualquiera sea su área de práctica, sea cuestionado por sus pares organizados institucionalmente. Claro. Imagínate lo que significaría que el Colegio de Médicos cuestionase a determinados médicos. Es decir, estamos hablando de un tema muy grave que hace a la institucionalidad argentina y que de golpe no sabemos hasta ahora si esto es una muy sutil o elaborada medida o decisión política que tampoco sabemos si a lo mejor se la dejará de lado por este tipo de cuestionamientos. Eso te iba a preguntar, Horacio, porque obliga a la pregunta. ¿Crees que con todos estos ruidos, por llamarlo de alguna manera, el Ejecutivo cambiará la designación, buscará algún otro postulante? Hablamos de la vacante que deja Elena Hayton del Nolasco, una de las personas más longevas en esa Corte Suprema. Pregunto, ¿habrá algún otro postulante o seguirá firme el Ejecutivo? ¿Qué información tenés? Mira, yo no lo descartaría y sería la decisión más lúcida que podría tomar el gobierno en este sentido, que está tratando en estos primeros 100 días de gobierno manifestarse ante la administración pública justamente la transparencia de los funcionarios y hubo alguna que otra anécdota menor donde se dio vuelta atrás en forma inmediata. Es una cuestión de ética y vos sabés mucho, Horacio Facio, licenciado en Economía y doctor en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros.